Esta noche tendremos con todos ustedes la entrevista que estaban esperando. La entrevista al pequeño Nicolás. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Sagitario, ¿Qué quieres saber, Sagitario? ¿cómo va a acabar lo del pequeño Nicolás? Perfecto. Hoy, en el fantástico mundo de los juegos de Funatic Channel. Debir y Asmodee se van de compras. Novedades a cascoporro. Micromecenazgos. Noticias de aquí y de allá. Y un buen repaso de algunos de los últimos encuentros del año. Todo esto y más en... Game Magazine. Hola, bienvenidos a Funatic Channel, el ático para ludómanos en general y a este Game Magazine para tábulos en particular. Muchas han sido las cosas que han pasado desde nuestro último Game Magazine, así que, sin más dilatación, como diría un amigo nuestro de Chueca, vamos a entrar en materia. Hola. Sí, hola. Hola, buenos días. Perdón, que he oído que tenía unas ofertas muy buenas y quería saber si tenía algo de Homoludicus a la venta. Pues sí, lo tenemos todo a un precio que estoy seguro está dentro de su alcance. Oh, genial, doncs. Póngame en marca y catálogo completo, sisplau. ¡Ea! Aquí lo tiene usted. Oiga, en el catálogo vendrán incluidas las licencias, ¿verdad? El paquete completo. ¿Quiere usted que le ponga las tiendas también? Oh, no, gracias. Tampoco vamos a ir tirando el dinero, ¿verdad? ¿Cobra usted con tarjeta de crédito? ¡Por supuesto! Bonjour. A los enfants de la patria. Usted dirá, caballero. Quisiera comprar algo, no sé, especial. Pues tenemos unas tablas de queso primer mínite que están de rechupete. Bueno, me habían dicho que aquí podría comprar algo de, no sé, Days of Wonder. Y le habían dicho bien. Pues póngame todo lo que tenga. Y todo lo que tenga de Fantasy Flight también, s'il vous plaît. ¿Quiere usted que le ponga Edge, que con Fantasy Flight lo tengo ahora de oferta? Oh, no, merci. Bueno, póngame cuarto y mitad ahora y ya veremos otro día, ¿eh? Ostras tú, que Photool Camp de aquí no sea que me compren también. Innumerables han sido las novedades que han irrumpido en el panorama en estos últimos meses. Si había una editorial que ya tenía copado gran parte del mercado en España de los juegos de mesa, esa era Debir. Y ahora aún más desde su adquisición de Homoludicus y todo su catálogo. Ahora están ya que no paran. Juegos grandes, pequeños, digo allá, Euros, Ameri... Y por si fuera poco, los Schwarzenegger, los Selvey, los Rodin, los muñecos esos de la cremallera. Entre la infinidad de novedades que están presentando, últimamente han sacado Pathfinder, el juego de cartas, una versión de cartas del famoso juego de rol. Relatos de los Hobbits, un juego de contar historias al más puro estilo Hobbit, que si os gusta la saga del Señor de los Anillos os puede resultar particularmente divertido. Hicieron una presentación masiva, prácticamente simultánea, en muchísimos puntos de toda la geografía, de Viento del Norte, el último juego de Klaus Teuber, el diseñador del famosísimo Colonos del Catán. Visitamos a nuestros amigos de The Curiosity Shop en Barcelona para que nos hicieran una demostración. Funatic Channel. Que por fin han sacado el Antiguo Egipto, la edición 20 aniversario... 20º aniversario
de la famosa saga Catán. El singular y divertido Sushi Go. Y ya, aunque aún bajo el sello Homoludicus, Ciudad Machicoro, ese juego que está extendiéndose de forma casi viral. Y, por ejemplo, Fungi, un juego sobre micología. Bueno, pero de mitología hay un montón que abren, ¿eh? No. Micología. Mico. Ah, micología, mico de los monos. Que no. Mico de los hongos. Los de los pies. Micos. Micología de las setas. ¿Qué va de setas el juego? Seguimos sin poder disfrutar del esperado Firefly, ni de la reposición de Stone Age, por ejemplo, pero parece ser que de su mano nos llegará Alchemists, un juego que incorpora una aplicación de móvil dentro de sus mecánicas y que fue estrella en la última feria de Essen. Asmodee nos ha presentado su caja completa de los Hombres Lobo de Castronegro, una edición preciosa con todas las expansiones sacadas anteriormente y a un precio muy sugerente. Edge saca Disc Wars, un juego bajo la franquicia Warhammer que ya tiene muchos años, pero que hasta ahora no se había visto en español editado en nuestras tierras. Junto con Cool Mini or Not, Arcadia Quest y Rivet Wars. Por supuesto que son juegos de miniaturas. Cool Mini or Not, Cool Mini, Atura, y ya. Edge programa para el día 31 de diciembre la salida del libro Las Mansiones de la Locura, con 6 nuevas aventuras para el juego de rol La Llamada de Cthulhu. Jolo. ¿Eh? Bueno, así decía Lovecraft que se pronunciaba, ¿eh? No me miráis así que el loco era él, ¿vale? Se retrasa la salida de Hero Quest 25º aniversario. Esto ha sido alegría para unos y desolación para otros. Y de esperar para todos, ¿no? Porque con todo el jaleo que había, se veía venir, ¿no? Berkami. Éxito de Onus, con un objetivo de 3.000 euros y conseguidos más de 8.000. Un juego táctico ambientado en las guerras púnicas entre Roma y Cartago, con unidades de ambos bandos y además unidades mercenarias para recrear batallas históricas o hacer las que uno se invente. Éxito de Ars Universalis, un juego de Meridiano 6 que utiliza como ambientación a los grandes artistas y científicos desde la antigüedad hasta nuestros días. Es un juego para toda la familia en el que representamos el papel de un mecenas en pos de prestigio y también a los científicos y artistas que intentan completar sus obras mediante resolución de rompecabezas. Es genial como juego didáctico y además cada carta tiene un código QR que nos llevará a una base de datos con aspectos biográficos de los personajes en cuestión. Kickstarter. Los chicos de Soccer City, el juego que intenta recrear todas las acciones posibles en un partido de fútbol real ambientado a principios del siglo XX, se lanzaron al micromecenazgo internacional tras su éxito en Berkami. Desafortunadamente no lograron su objetivo en la plataforma norteamericana. De cualquier modo, desde aquí os mandamos muchos ánimos para seguir trabajando con ganas. En el plano internacional, Tom Basel le pega un martillazo a una caja de Red Code. Pero el amo es bueno, tiene el martillo, no es malo, no se dan golpes. Pero el amo es bueno, no se dan golpes. Pero es bueno, no se dan golpes. Vete y no vuelvas. ¿Qué? Vete y no vuelvas. En la descripción del vídeo os dejamos el enlace. El del original, ¿eh? No el de los copietas que han salido después queriendo hacer ver que es una seña de identidad propia. El holandés Irwin Pauwelsen es declarado campeón del mundo de aventureros al tren, Ticket to Ride, el celebérrimo juego de Days of Wonder. Y pocas horas después es destronado por juego irregular. Muy feo, ¿eh? Hacer trampas está muy feo.
Esto fue posible gracias a la intervención de los aficionados que estaban viendo el evento en directo por internet y que avisaron a los jueces de que el señor Paulsen en la segunda partida de la fase final estaba tomando cartas de la mesa que no eran las que correspondían y que además podía ser que hubiera realizado más de un turno seguido. ¿Que no entendéis cómo ha podido pasar eso rodeado de árbitros y con más gente en la mesa? A mí no me preguntéis, ¿eh? El loco era Lovecraft. Tras esto, los árbitros revisaron los vídeos y tomaron la decisión de retirarle el trofeo y obviamente el premio. Al final, Kenneth Hilfron fue declarado campeón del mundo de aventureros al tren. En la descripción del vídeo os dejamos enlaces de las tres partes implicadas, el señor Paulsen, el señor Hilfron y la oficial de Days of Wonder, para que veáis la versión de cada uno, eso sí, en inglés. Y al fin se ha dado por terminada la temporada de festivales. Festival de Córdoba, Juego del Año para Jaipur. Mejor Juego Español para Populi Turolí. A destacar las retransmisiones en directo, entre las que se encontraba la charla del ilustrador Pedro Soto y la presentación del juego 15 días, diseñado e ilustrado por Gonzo Bríos. La multitudinaria e importantísima Feria de Essen. Juegos que lo han petado, entre otros Imperial Settlers, Colt Express y Alchemists. También se presentó Magic the Gathering, el juego de mesa. Algunas quejas sobre los precios que había este año en la feria, y es que parece ser que las editoriales este año no han sido tan consideradas con los asistentes como en ediciones anteriores. En octubre tuvimos en el mismo fin de semana 3 eventos en la provincia de Barcelona celebrados simultáneamente. Que yo entiendo qué es lo que pasa, ¿no? Pero si os ponéis un poco de acuerdo, los usuarios nos volvemos un poco menos locos, ¿sabes? Que estaría bien. Las jornadas Necrocon, del grupo Necronomicon de Hospitalet. Este año no tuvimos la oportunidad de asistir, pero esperamos que el año que viene podamos ir aunque sea un ratito. Las jornadas críticas en Barcelona capital, celebradas por el club de rol Critic. Muy enfocadas al juego de rol, tanto ya editado como presentado por sus autores directamente, pero con muchas otras actividades afines. Un espacio no muy grande, pero muy optimizado, con múltiples partidas de Pathfinder, ludoteca de juegos de mesa, cupcakes, ¡Magdalenas! venta de miniaturas y avalorios. Y probamos Carnevale, un juego de miniaturas diseñado en estas tierras y que fue nominado al mejor reglamento para juego de miniaturas en la convención estadounidense Origins del 2012. Y las séptimas YouGame en Vilafranca del Penedès, con una infinidad de torneos alucinantes. Cada 2x3 se anunciaba un nuevo evento por megafonía. Volvió la zona de la Guerra de las Galaxias. Nos encontramos con Stefan Cittadino cargado de las novedades de Asmodee para sus nuevos Mag TV, y en la descripción del vídeo os dejamos un enlace para que visitéis su canal y os mantengáis al día. Probamos la edición japonesa de Lost Legacy de Seiji Kanai y Hayato Kasiragi y la edición de lujo de Haru Ichiban de Bruno Català con Christophe Riboldingue. Tras recuperar la licencia de Sidi Baba, Pere Pauli Stosella nos presentó lo que fue el prototipo inicial, Theseus. Representación de varias tiendas, todas ellas con un 10% de descuento. Tomad nota y aplicad el ejemplo el resto de tiendas en el resto de convenciones. Queremos dar las gracias más encarecidas a Joan Drama y a Alex Miret. ¡Fanatic Channel! En noviembre tuvimos las Gesta, juegos de estrategia y tablero en Quart de Poblet, Valencia. Unas jornadas
que se rumorea mucho que son de un trato genial a los asistentes, pero no tuvimos la oportunidad de asistir, y cuyo prestigio sube año tras año, por algo será. Ya en diciembre, los chicos de Ayudar Jugando celebraron sus jornadas solidarias en las que trabajaron duro, como ya es habitual en ellos, para apoyar las causas dirigidas a los pequeños más desfavorecidos. Además de su extraordinaria ludoteca en la que cualquiera tiene la oportunidad de echarse una partidita y conocer juegos nuevos, también tenían un mercadillo solidario en la que se podían adquirir juegos a precios increíbles. Campeonato de Magic y otros torneos. Presentación de prototipos y campañas de micromecenazgo. Pudimos ver la expansión no oficial para Munchkin de Crónicas PSN por Andrés Palomino, junto con el sistema D13. También tenían la tirada de dados de la muerte, en la que se podían adquirir muchísimos premios, rifas periódicas, firmas de carteles a cargo del ilustrador Pedro Soto, Funatic Channel y la esperada, ¿qué digo esperada? Anheladísima subasta anual. En total recaudaron 14.000 euros y ya tenéis disponible la información de dónde irá cada euro en sus redes sociales. Os dejamos el enlace a su página en la descripción del vídeo y os recomendamos encarecidamente que os hagáis socios de Ayudar Jugando, porque pocas maneras hay tan satisfactorias y tan lúdicas de ayudar. Asistimos a Mollet del Vallès, donde Ludos celebraba sus jornadas de juego familiar, y a pesar de la humildad del evento, también es ejemplo de cómo en muchísimos sitios se hacen pequeñas cositas para ayudar a que la afición crezca. El último gran evento del año fue el Festival DAO de Barcelona, comisionado por Oriol Comas. En esta edición no solo han querido dar cabida a los juegos de mesa, sino también al juego tradicional. Aunque su fecha de salida era el viernes 12, ya el miércoles anterior hubo una interesante ponencia a cargo de Antonio Planels, profesor de videojuegos del Centro Universitario de Tecnología y Arte de Madrid. Esta ponencia, titulada Super Mario en Catán, repasa ciertos paralelismos, diferencias y afinidades entre los videojuegos y los juegos de mesa en diversos ámbitos: industrial, creativo y sociológico. El viernes 12 tuvo lugar la charla inaugural a cargo de Nadine Seul, directora del Festival Internacional del Juego de Cannes, y la segunda entrega de los premios DAO, que se retransmitió en directo vía internet. Los agraciados fueron el alemán Arf de Fühler, premio al mejor diseñador novel, el francés Bruno Català, premio al mejor diseñador del año, y Jean-Marie Lot, premio a toda una vida dedicada al juego. Entre el sábado, ya con el festival en marcha, y el domingo recorrimos los 6.000 metros cuadrados de superficie que ocupaba el festival este año, gracias a la implementación de nuevos espacios. Y como dijo Jack el Destripador, ¡vamos por partes! El edificio Casal de Barri Sant Andreu fue destinado a zonas temáticas como por ejemplo Dr. Brain, un experimento colectivo sobre comportamiento humano. Gracias a los chicos de la asociación Rubicon, un espacio para juegos de simulación histórica de gran despliegue, una muy curiosa exposición sobre Twilight Struggle y su relación con otros juegos de carácter histórico-político. Presentación de 1714, el caso de los catalanes, y competición de Circus Maximus. Zona rol, juego tradicional, fútbol botones,
Zona Berkami, donde se entregó a Miquel Bruque el premio al mejor protojuego por Wake Up Cthulhu. Algunas de las actividades que más internacionalidad le dan a este festival son las celebradas en el espacio de autores invitados. Este año contaban con la asistencia de Jason Matthews, autor de Twilight Struggle, que ofreció una conferencia además sobre política y juegos. Bruno Faidutti, prolífico autor, entre otros, de Ciudadelas, por ejemplo, que dio una conferencia titulada De la idea al editor. Y Philippe Depalier, coautor de Los hombres lobo de Castro Negro, que charló sobre arte y juego e hizo una tertulia con personalidades del mundo del teatro y de los juegos. Funatic Channel. Todos ellos dedicaron un buen rato a autografiar sus juegos que los aficionados tenían a bien acercarles a la nave central. En la nave central, grandes y pequeñas editoriales desarrollaban las demostraciones de sus juegos, mayormente enfocada al juego familiar. La ocupación de las mesas para probar esos juegos fue masiva. En el patio tenían lugar actividades relacionadas con juegos tradicionales, esos que parece que se pierden en la memoria, pero que son parte de la historia de la humanidad. Gracias a la asociación Memoria Lúdica pudimos comprobar lo divertidísimos que son estos juegos, a nuestro entender, piezas de sabiduría popular. Dentro del espacio Josep Bota, también dentro del complejo Fabra y Coats, como el resto de los edificios, se celebró el torneo de Carcassona. ¿Que quién ganó? ¿Quién lo ganó? Que ganó Carolina García Ruiz. Un torneo de X-Wing, de Disc Wars y por la noche Scrabble a oscuras. Y la Off-DAO, una sesión para tábulos empedernidos que duró toda la noche de la mano del Club Critic. También en el espacio Josep Bota se celebró una macropartida para 40 jugadores a Los hombres lobo de Castro Negro, mediada por el coautor, el señor Depalier, y moderadas por Joan Drama y Àlex Miret. Campeonato de España de Guerra de Mitos. El juego, diseñado por Pac Gallego, celebró su segundo campeonato nacional. Contó con gran parte del equipo de ilustradores del juego que firmaban y exponían su incredibilísimo trabajo. Con 137 participantes y tras arduas partidas, el ganador fue... Mejor mazo de Asgard, mejor mazo de nórdicos, top 4 y campeón de España, Douglas Randle. Queremos agradecer a Pac Gallego el detalle por habernos obsequiado con este libro sobre Guerra de Mitos, Invasión Primigenia, que parece ser que tiene un final que aún no está cuadrado del todo, y es porque el ganador del campeonato nacional de este año será quien dé las claves. Funatic Channel. Queremos destacar la labor de todos los voluntarios y trabajadores, Club Amatent, Club Critic, Demostradores de Asmodee, Asociación Rubicon, de este y de todos los eventos que tienen lugar durante el año, por aguantar estoicamente tantas horas de demostraciones con el mejor de los talantes posible. Y nada más, muchas gracias por vernos. Ya sabéis que con un me gusta, una suscripción, somos un poquito más felices. Como detalle final, deciros que, como comentaba nuestro amigo el Tuerto, cuando cortéis cebolla, soltad el cuchillo antes de rascaros los ojos. Funatic Channel.